Que el Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente un gusto estar conectado con ustedes a través de estos medios para poder estudiar un poco más otra vez la palabra del Señor. Faltan un par de minutitos para las 4 y voy a esperar que algunos empiecen a conectarse y vamos a estudiar un poco ahora la palabra del Señor como poníamos ayer en la publicación. Vamos a ver ahora, tratar de ver en, en el tiempo que tenemos, una hora, tratar de ver el tema de Jesús, nuestra Pascua. ¿Y por qué? Bueno, estamos en Semana Santa y valga el comercial, la aclaración, el comentario. Por primera vez creo que en mucho tiempo, vamos a vivir una verdadera Semana Santa. Una Semana Santa de verdad, sin borrachos, sin infieles, sin playas, sin nada de eso. Y mucha gente, creería yo que hoy está de verdad buscando al Señor. Creería yo que hoy mucha gente sí está tratando por lo menos de orar, de buscar al Señor leyendo la palabra y ya sea por miedo, ya sea por lo que sea, están tratando mucha gente de estar más tranquila. Hay mucha gente que en estos días se vuelve muy espiritual y en realidad digamos que eso es bueno, pero que no quede solo en estos días, sino que eso dure y que eso no sea solamente para un momentito mientras la angustia dura del hecho de estar en una pandemia mundial. Bueno, de hecho si es pandemia es porque es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, que no sea solamente por el hecho de estar en esta situación difícil, pero yo creo que hoy sí hay mucha gente que está viviendo una semana hoy sí, ¿verdad? Santa, está tratando de estar por lo menos un poco más apegada al Señor y todo eso, así que vamos a tratar de estudiar hoy ese tema, Jesús nuestra Pascua, así viendo algunos pasajes, dónde nació, por qué nació esta fiesta que coincide con lo que nosotros llamamos la Semana Santa y que en realidad no es una celebración que haya inventado la Iglesia Católica, ni es una celebración que tampoco haya inventado la Iglesia Evangélica, por llamarlo de esa manera. No es una celebración creada por hombres, sino que es algo que Dios instituyó. Para eso vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a tratar de ver de dónde nació, por qué se llama Pascua, porque todo eso tiene un propósito, todo eso tiene una razón de ser. No es que se llame Pascua porque así le quisieron poner o porque a alguien se le ocurrió, viene de Dios, nació y Dios es el que la instituyó y la instituyó por un motivo y la instituyó para un propósito, y es lo que vamos a tratar de ver esta tarde. ¿Cuál es ese propósito que Dios le dio a la Pascua? ¿Qué es lo que él quiso hacer ver en esta fiesta que coincide, como les digo, en la Semana Santa, que nosotros conocemos así como Semana Santa? Y coincide por muchos motivos y ya lo vamos a ver. Ahorita vamos a tratar de estudiarlo despacio y tal vez no van a conectarse ahorita, pero después el video queda aquí grabado y usted puede verlo y apegarse a la enseñanza después. Así que voy a pedirles a los que están conectados ahí, a los que estén por ahí, que inclinemos nuestro rostro ahí donde están ustedes y yo acá, y vamos a hablar con el Señor. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder abrirla y estudiarla. Y te pido, Señor, que ahora, antes de entrar al estudio, como siempre lo hacemos, pedirte por favor, Señor, porque tú tomes el control de esta situación, de esta pandemia, de esta enfermedad que está afectando tantas personas a nivel mundial.
Padre, te quiero suplicar que tú tomes el control de todo. Padre, ya aquí van 103 casos de personas infectadas, van varios recuperados, gracias a ti, Señor. Hay otros que ya fallecieron, pero te suplico, Señor, que dentro de toda esta situación tú nos ayudes a tener paz a cada uno de nosotros, que nos ayudes a tener tranquilidad, que nos ayudes a confiar en que tú estás obrando, aunque nosotros no podamos verlo, que podamos entender que tú estás obrando en medio de toda esta situación, aunque nosotros no entendamos, no comprendamos, sabemos que en tu amor tú tienes un propósito y que esto no está pasando porque tú eres un Dios que se olvidó de sus hijos o de la creación, sino que esto está pasando porque en tu soberanía tú ya tenías contemplado que esto iba a suceder y tú sabías cuándo iba a comenzar y cuándo va a terminar y de qué manera va a terminar, y tú sabes el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te suplico por aquellos que no pueden conciliar la paz en medio de esta situación, que en medio de esta situación han perdido el sueño, que no logran dormir tranquilos, que todo el día están en angustia y cuando llega la noche es peor para ellos porque no duermen, están angustiados, están preocupados. Te suplico, Señor, que por favor a ellos les des paz, que puedan entender que tú estás en control y que nada, absolutamente nada, ha escapado del control de tus manos. Señor, te suplico que por favor tú obres prontamente, que tú obres no solo en la salud de los que están enfermos, sino que para que nadie más se contagie, Señor, por nuestros doctores, nuestras enfermeras, todo ese personal médico que está batallando de frente con el virus, todo ese personal médico que está a escasos milímetros del virus, batallando para contenerlo. Te suplico, Señor, que por favor tú obres y que no hayan enfermeros, ni enfermeras, ni doctores que se contagien. Guárdales, cuídales, Señor. Se necesita ser valiente para estar en el frente de la batalla en este caso. Por nuestro pastor general, el pastor Edgar López Beltrán Jr., dale sabiduría, Señor, para tomar decisiones correctas. Te suplico, Señor, por toda esa gente que va a estar albergada en el edificio Gamaliel, que tú has permitido que así sea, que tú has permitido que esa gente vaya a estar ahí en un centro de contención. Pon tu mano de sanidad sobre los que puedan estar ahí y estén enfermos, pero sobre todo, Señor, que hoy que van a estar ahí, haya una oportunidad para poder llegar con tu palabra, compartirles y hacerles ver que tú estás en control de todo. Sabemos que van a ser momentos bien angustiosos, estar separado de la familia, estar en un lugar de cuarentena, estar en un lugar donde no va a haber gente conocida, pero te suplicamos que por favor tú pongas a alguien ahí que les comparta la palabra para que ellos puedan tener tranquilidad y los que no te conocen puedan conocerte como su Salvador. Por el presidente de la República te suplicamos que le des también sabiduría al gabinete, a los diputados, a todos los que están involucrados, Señor, en esto. Dales sabiduría, dales tranquilidad, dales paz y que puedan tomar decisiones correctas. Y ahora nosotros que nos disponemos a abrir tu palabra para estudiarla, danos sabiduría. Señor, humanamente yo no tengo nada bueno que decir, pero te suplico por favor que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia, edificándola, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que hable y el que por favor, Señor, cubra la necesidad espiritual que tiene cada uno de los que va a ver esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tratar de comenzar y solo antes de comenzar quiero hacerle las recomendaciones que siempre hacemos. Por favor, hermano, mire, hoy sí que no estamos en vacaciones, mire. No salga de su casa si no tiene nada que salir a hacer. Quédese en su casa. Quédese en su casa, por favor, no salga. Si no tiene nada verdaderamente importante que salir a hacer,
no salga. Yo me asombro de ver cómo el salvadoreño es de necio, de cabeza dura, que le están diciendo que no salga y lo primero que hace es salir. No, hermano, usted marque la diferencia, por favor. Usted es hijo de Dios, usted es creyente, por favor, marque la diferencia, use la sabiduría, no ande saliendo si no tiene nada que salir a hacer. Creo, si no estoy exagerando y no tengo el dato exacto, pero creo que van más de 1,000 personas que han capturado y las han llevado a centros de contención. Hermano, eso es tener, de verdad, ser terco, pues. Ser terco, ser necio. Por favor, quédese en su casita, es el mejor lugar donde usted puede estar. Si no tiene nada que salir a hacer, no salga. Lávese las manos, aunque se le desgasten, lávese las manos. Si sale, por favor, al llegar a su casa, en la entrada de su casa tenga una zona donde usted se cambie, tenga la ropa sucia, se quite los zapatos, luego se baña muy bien y luego lava su ropa para evitar cualquier posible contagio. Pero sobre todo, oremos y confiemos en el Señor. Yo no concibo un cristiano imprudente. He visto cristianos ahí que Dios nos protege, que Dios nos cuida. Sí, es cierto, pero no hay que ser abusivo. Dios es amor, es misericordioso, pero también, hermano, si uno anda de jugado en la calle, saliendo sin tener que salir, no le va a ir bien. Quédese en su casita si no tiene nada importante que salir a hacer. Vamos a la Biblia y vamos a tratar este tema ahora. Como les dije, vamos a ver este tema que es Jesús o Cristo, nuestra Pascua. ¿Y de dónde nace? Pero lo voy a llevar a Lucas capítulo 22, versículo 7 para empezar. Lucas capítulo 22, versículo 7. Y luego vamos a ver otro pasaje en Mateo para poder entender qué era lo que estaban a punto de celebrar Jesús en este momento con sus discípulos, que coincide con la fecha en la que nosotros estamos celebrando o tradicionalmente celebramos lo que llamamos la Semana Santa. Pero vaya ahí a la Biblia y vaya a Lucas 22:7 y lo vamos a leer. Mire cómo dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que comamos. Ahí vamos a empezar. Pero para poder entender qué era la Pascua o qué era lo que estaban a punto de celebrar, deje ahí una señita en su Biblia, ahí en Lucas capítulo 22, deje ahí una señita y vaya conmigo hasta Mateo. Vamos a ir a Mateo 26 del 1 al 5 y ahí vamos a ver qué es lo que van a celebrar. Solo quiero darle una pequeña introducción. Mateo 26 del 1 al 5. Vaya conmigo ahí. Mire cómo dice. Voy a tratar de explicarle. Tenemos tiempo hasta las 5 para poder ver por qué decimos que Jesús es nuestra Pascua y por qué debemos nosotros estar agradecidos y qué significa que Jesús es nuestra Pascua. Pero mire lo que dice el capítulo 26 de Mateo, versículo 1, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahora, muy bien. Jesús estaba descendiendo del monte con sus discípulos. ¿Y qué es lo que acababa de hacer Jesús? Acababa de dar las enseñanzas de Mateo 24 y Mateo 25, que son pasajes que se aplican para la tribulación, no son pasajes para nosotros como iglesia, son pasajes para la tribulación, pero eso es tema para otro día, no nos vamos a adentrar ahorita en eso. Jesús y sus discípulos
venían descendiendo. Pero en el versículo 2, Jesús hace un anuncio. Nuevamente Jesús dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Nuevamente Jesús allí vuelve a anunciar su muerte. Vuelve a anunciar su muerte. Ya Jesús ya había anunciado su muerte con anterioridad, pero ahorita está anunciando su muerte, pero faltaban nada más 2 días para la celebración de la Pascua. 2 días. Entonces Jesús anuncia su muerte. Ahí, otra vez, había un complot entre los sacerdotes para celebrar la Pascua, para matar a Jesús, pero no querían hacerlo mientras se celebraba la Pascua. Ese es el contexto en el que se está dando ahorita nuestra enseñanza, lo que vamos a aprender ahora. Luego, si regresamos a Lucas 22:7, dice: llegó el día de los panes sin levadura. ¿Por qué dice el día de los panes sin levadura? Esta fiesta se celebraban como una sola fiesta, tanto la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura se celebraba como una sola fiesta, pero se extendía más tiempo la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura se extendía por 7 días y la Pascua era en una noche. Eso era lo que se celebraba en esa fiesta. Vamos a sacar algunos rasgos más del contexto histórico para que entendamos qué se estaba dando en este momento. Judas se ofreció para entregar a Jesús, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Jesús anuncia su muerte, venía descendiendo del monte de dar una enseñanza muy importante, había un complot de los fariseos y de los escribas para matarle, le pagan a Judas 30 monedas de plata para que entregue a Jesús, pero esto estaba sucediendo 2 días antes de celebrar la Pascua. Y présteme atención aquí, le voy a explicar algo. ¿Por qué se celebra o por qué lo estamos haciendo esta enseñanza día jueves o por qué creemos que fue día jueves? Jesús venía descendiendo 2 días antes. Pero la Pascua, Jesús aquí la está por celebrar día jueves. ¿Por qué se asume que era día jueves? Jesús murió día viernes. Y se asume que fue día jueves que Jesús iba a celebrar la Pascua porque los judíos cuentan los días a partir de las 6 de la tarde. Es decir, Jesús celebró la Pascua el día jueves por la noche, que ya era viernes. Ese contaba hasta el viernes, a las 6 de la tarde empezaba el sábado. El sábado a las 6 de la tarde empezaba el día domingo. Entonces Jesús estaba celebrando la Pascua, como yo lo entiendo. Si hay alguien que lo entiende diferente, no hay ningún problema, pero yo lo entiendo así. Entonces Jesús lo estaba celebrando esta Pascua día miércoles, que era el inicio del jueves. Miércoles por la noche, que era a las 6 de la tarde, era jueves, iniciaba hasta las 6 de la tarde viernes, hasta las 6 de la tarde sábado y hasta las 6 de la tarde domingo. Entonces Jesús está aquí celebrando un día miércoles por la noche, la Pascua, y sale a orar con sus discípulos y todo eso. Ya lo vamos a ir viendo. Esos solo son datos históricos para que más o menos entendamos qué era lo que estaba pasando en ese contexto. Pero para que usted me entienda, vamos a leer ahorita desde los versículos 7 y lo vamos a leer hasta el versículo 13 de Lucas capítulo 22. Lo vamos a leer desde el 7 hasta el 13 y luego vamos a ver qué era la Pascua. Mire conmigo, vaya conmigo a Lucas 22:7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Póngale atención a eso, ahí había un cordero que había que sacrificar. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua. Esa palabra, preparadnos la Pascua, es muy importante porque ya vamos a ver en Éxodo algunas indicaciones que Dios les dio de cómo deberían de preparar la Pascua. No era solamente por servir una cena, no, ya vamos a ver las indicaciones. Para que comamos, versículo 9, ellos le dijeron:
¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. 13. Fueron pues y hallaron como se les había dicho y prepararon la Pascua. Ahí dice un aposento alto. Esta palabra no es ninguna fórmula mágica, el aposento alto no es algo mítico, no, es una casa de 2 plantas, eso es un aposento alto. Llegaron y entraron en una casa de 2 plantas y celebraron la última cena en la segunda planta de esa casa. Estaba buscando información sobre esto y lo que más o menos encontré es que el dueño de esta casa alquilaba como una sala de té, por decirle de esa manera, alquilaba la segunda planta de su casa para hacer eventos. Entonces ellos comieron en esa casa, en un lugar alquilado. Eso es, no es que el aposento alto, no tiene nada de mágico, no tiene nada del otro mundo. Ellos fueron y comieron en una casa de segunda planta. Eso es todo lo que ellos hicieron. Ahora, eso es la celebración que están haciendo. Vamos a leer, vamos a seguir versículo 14. Ya va a ver por qué le vamos a leer ahorita todo esto y luego nos vamos a Éxodo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Esa específica, o sea que antes Jesús ya había celebrado la Pascua con sus discípulos, no era la primera vez, pero sí era la última vez que Jesús la estaba celebrando con ellos. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca, perdón? Pero os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ya vamos a explicar eso, versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad, repartid esto entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Lo vamos a dejar hasta ahí. Hasta ahí está la cena, que es lo que nos interesa para entender qué es la Pascua. Hemos leído del 7 al 20 y ahí se encuentra exactamente la cena y la celebración de la Pascua. Ahora vamos a entender y vamos a ver qué era la Pascua en sí. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 11, por favor. Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 12, perdón. Le voy a poner en contexto. En lo que usted llega a Éxodo capítulo 12, yo le pongo en contexto qué era lo que estaba pasando aquí. Y aquí ahorita vamos a entender de dónde es que nace la Pascua y qué va a significar ahora para nosotros la Pascua. Como le repito, la Pascua no es un invento de la Iglesia Católica, ni de la Iglesia Evangélica, ni de nadie. La Pascua, y que nosotros la conocemos como Semana Santa y que coincide con esa celebración de la Pascua, porque ayer fue la Pascua judía. Ayer se estuvo celebrando la Pascua judía. Y ahora nosotros estamos celebrando Semana Santa y esos dos sucesos coinciden y no es por gusto. Ahorita lo vamos a descubrir. Vamos al capítulo 12, versículo 1. ¿Qué había pasado antes de este versículo 1? Faraón no había dejado ir al pueblo de Israel. Dios había azotado a Egipto con 9 plagas y está a punto de llevar una 10ª plaga a Egipto. Y esa 10ª plaga no es nada más y nada menos que la muerte de todos los primogénitos. Eso lo puede leer usted en el capítulo 11 de Éxodo. No me voy a detener por el tiempo. Pero vamos al 12.1. Mire cómo dice el 12.1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, póngale atención al versículo 2. Este mes os será principio de los meses.
para vosotros será el primero de los meses del año. Ok, este mes del que está hablando acá, este mes es el que ellos conocen como el mes de Nisan. Y si usted lo quiere poner en nuestro calendario, ese mes abarca la mitad de marzo y la mitad de abril. Ahora entiende por qué Semana Santa siempre cae en marzo o en abril, porque exactamente abarca esos 2 meses, abarca la mitad de marzo y la mitad de abril, el mes de Nisan, que Dios les dijo que cuando salieran de Egipto, ese mes de Nisan para ellos iba a ser el primer mes del año, el primero. Entonces, los judíos tienen su calendario lunar, no es como el de nosotros es el calendario gregoriano, el de ellos es un calendario lunar. No me voy a entrar en detalles porque no es el objetivo que aprendamos eso, pero quiero que entienda por qué coincide el mes de Nisan con nuestra Semana Santa. Para que vayamos aprendiendo de una vez, ¿qué significaba esto para los judíos? Imagínense, solo vea esto. Dios está sacando al pueblo de Israel de Egipto, donde estuvo 430, 450 años, y le está dando, junto con el mes, porque vuelvo a leer el 2, mire cómo dice, estamos 12:2. Este mes os será principio de los meses, el primer mes. Para vosotros este será el primero en los meses del año. El primer mes del año. Les está dando un año nuevo y les está dando una vida nueva a los israelitas. Los saca de la esclavitud y les da una nueva vida para que disfruten en libertad. Vaya poniéndole atención a eso, porque ya vamos a ver más adelante los detalles que tienen que ver con Cristo para nosotros como nuestra Pascua, porque aquí le estoy diciendo que es el inicio de una nueva vida para el pueblo de Israel. Y recuerde que siempre hemos dicho que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es el hijo de Dios como tal, como pueblo, es hijo. Y todo lo que Dios dice para el hijo, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como hijo, es válido para nosotros en el Nuevo Testamento individualmente como hijos de Dios, como creyentes. Espero que eso le esté quedando claro. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Así haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. Este versículo es interesante, póngale atención, porque este versículo nos va a servir para explicar por qué Cristo es nuestra Pascua. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Ahora, dice, hay detalles aquí que tenemos que tomar en cuenta para que sepamos por qué tiene que ser un animal sin defecto y qué significa la palabra sin defecto. La frase sin defecto significa entero, es decir, el animal no podía tener las piernas quebradas, no podía faltarle un ojo, no podía faltarle nada de la piel, no podía tener nada de eso, tenía que ser un animal perfecto, entero, completo, no le tenía que faltar una pata, no tenía que faltarle nada al animal. Y creo que se entiende lo que quiere decir. Perfecto, entero. Eso es lo que dice aquí. Va a ser un animal sin defecto. Pero mire cómo dice después de la coma, dice macho de 1 año. ¿Por qué tenía que ser específicamente de 1 año? Y présteme atención, porque esto tiene que ver con la perfección del sacrificio que iba a haber allí en ese momento. ¿Por qué de 1 año? Porque un animal de 1 año, un macho, un cordero de 1 año, primero, antes de 1 año no ha tenido brama aún. No ha tenido brama. Y la brama, al haber brama, el animal derrama semen y el semen contamina al animal. Entonces, primero, tenía que ser de 1 año porque no había tenido brama y lo que le acabo de explicar. Segundo, tenía que ser de 1 año
porque antes del año no se podía saber si el animal era ciego, si el animal era sordo, si el animal bramaba y todo eso. Recuerde que tenía que ser un animal perfecto, un cordero perfecto. Entonces tenía que ser de un año, porque al cumplir el año el animal se sabía todo eso, y después de un año el animal entraba en brama y entonces ya no era un animal puro. Espero estarme dando a entender. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí hay una palabra clave: inmolará. Esa palabra, inmolar, significa matar en sacrificio, degollando. Matar en sacrificio, degollando. Ojo, ojo con esas palabritas que vamos viendo ahí. Es matar en sacrificio. Eso es inmolar. Inmolaron el cordero. Es decir, el cordero iba a ser el sacrificio por algo que el cordero ni siquiera sabía, ni siquiera había hecho, ni se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando, pero él iba a ser una víctima. Ya lo vamos a leer más adelante. Solo estoy leyendo la historia para que podamos entender con mucha facilidad después por qué Cristo es nuestra Pascua. Ahorita solo estamos teniendo todo el contexto histórico de lo que es la Pascua. Y tomarán la sangre, mire, y dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes quiere decir, antes de que el sol se ponga, antes de que oscurezca, tiene que haber sido hecho el sacrificio. Eso es lo que significa aquí. Versículo 7. Mire cómo dice. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en la que han de comer. Es decir, póngame atención aquí. Tomaba el padre de familia, el sacerdote del hogar, porque hasta aquí, en este momento, no habían sacerdotes. Hace poco estaba viendo esa película de los 10 mandamientos, y en una de esas escenas llega la mamá de Moisés a la casa de los padres reales de Moisés, y ahí estaba Aarón. Y Aarón le dice, yo soy el levita encargado de hacer los sacrificios. Mentira, ahí todavía no habían sacerdotes. Entonces el que se encargaba de hacer los sacrificios era el padre de familia. Por eso dice el versículo anterior que lo van a tomar los padres de familia. Cada jefe de hogar iba a tomar el cordero, lo iba a degollar, y era el encargado de hacer ese sacrificio. Y era el encargado de poner la sangre en los 2 postes y en el dintel. Y todo el que estuviera dentro de esa casa se iba a salvar. Ya lo vamos a leer más adelante, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Aquí hay otro componente importante de la Pascua. Mire cómo dice. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Bueno, póngame atención. Hay un motivo para esto. En este momento no había un motivo aparente, pero la levadura es un, ¿cómo le explico? Lo que hace es fermentar, pero la levadura es una bacteria que lo que hace es comerse la harina. Usted hace pan, pone la harina, pone el agua, pone el azúcar, pone la levadura. Y la levadura lo que hace es comerse la harina del pan e inflar la masa. Pero todo lo que tiene no es masa, sino que es aire. Se lo digo porque yo he trabajado haciendo pan y eso es lo que hace. Entonces, por eso cuando usted abre un francés, se ve cholo el pan, gran panzote, pero cuando abre el pan, hueco por dentro. Tiene mucha levadura. Entonces, la levadura va a representar el pecado, va a representar la falsedad, va a representar el engaño, va a representar la falsedad de un creyente. Y por eso es que aquí en este momento le dice panes sin levadura. Cuando le explique adelante cuál es el significado de Cristo como
nuestro pan de vida, usted va a entender por qué aquí le dice panes sin levadura. ¿Qué más? Con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas, lo que eran un recordatorio de la amargura que habían vivido en Egipto. No me voy a detener mucho ahí. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida con agua, sino asada al fuego, con su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, versículo 10, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Recuerde, Dios les estaba dando una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida fuera de la esclavitud de Egipto. Y hasta les dijo, este va a ser el primero de sus años, del primero de los meses del año. Aquí ustedes van a empezar a contar, cuando salgan de Egipto, yo habré hecho un milagro tan grande y ustedes van a tener una nueva vida. Y aquí les dice, tienen que comerlo apresurado porque esto es ya. No puede titubear, no puede andar pensando me voy o no me voy. Tiene que tomar una decisión ya. Va a entrar a la casa, va a estar bajo la cobertura de la sangre de ese cordero en ese momento, y el que esté ahí se salva y es libre. El que no esté dentro de esa casa se muere. Y va a ver, versículo 12, ahí no encontramos lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Me llama la atención cómo firma Dios. Dice, yo, Jehová. Yo estoy hablando, yo estoy dando las órdenes, yo estoy diciendo lo que se debe de hacer. Y él va a ejecutar sus juicios. Ya los venía haciendo, las plagas. Fueron 10 plagas con esta última. Pero cuando dice, yo ejecutaré, es como quien dice, aquí le pongo fin a los juicios, pero con un juicio enorme. Pero todo aquel que esté fuera de mi cobertura, de lo que yo he dicho, que pongan la sangre en los dinteles, todo el que esté fuera se muere. Me estoy dando a entender, espero que sí, espero estarme dando a entender, amados hermanos. Porque si usted y yo estamos fuera de la cobertura de Dios en cuanto a la salvación, que ya la vamos a ver más adelante, lo único que nos espera es muerte. Eso es lo que nos espera. No nos espera vida, no nos espera nada. Y los que hemos vivido fuera del Evangelio, ay, lo sabemos bien, que lejos de la cobertura de Dios no nos espera nada bueno. Mire cómo dice el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Mire, aquí está, esto subráyelo. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Todo el que estaba guardadito en la casa, todo el que estaba escondidito en su casa sin salir, sin andar haciendo nada afuera, curioseando a ver si de verdad iba a pasar el ángel de la muerte, todo el que estaba ahí y tenía la sangre de ese cordero que habían matado en los dinteles y en los postes y en el dintel, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Aquí está diciendo. Ya vamos a ver la aplicación para nosotros, ahora, como hijos de Dios. ¿Y por qué Jesús es nuestra Pascua? Hasta ahorita solo estamos haciendo un dato histórico. Pero si quiere tomar una aplicación, la Biblia tiene solo una interpretación y es la correcta. Y la interpretación correcta es que habían matado un animal y habían puesto esa sangre por orden de Dios en los dinteles y en los postes de las puertas para que el ángel de la muerte pasara por ahí de largo. Esa es su interpretación, no hay más. Pero si usted le quiere sacar una aplicación a lo que está de moda ahorita, una aplicación, no una interpretación, quédese en su casa, hombre, no ande vagando, que no tiene nada que andar haciendo, se le va a pegar el coronavirus y después ella va a andar chillando. Eso es una aplicación, pero no es una interpretación. La interpretación es que
Había un cordero, una víctima, que fue un cordero inocente, untaron su sangre en los dinteles para que los que estaban dentro de la casa se salvaran. Voy a hacer una aclaración, que también lo vamos a ver más adelante, pero de aquí, de este versículo, se toma mucha gente para decir, yo te cubro con la sangre de Cristo, y lo he oído hoy que está de moda esta pandemia, y la sangre de Cristo tiene poder para cubrirte. Mentira, eso no es cierto. Ya vamos a ver más adelante que la sangre de Cristo, el único propósito que tenía era limpiarnos de nuestros pecados. La sangre de Cristo no es para decir que nos cubre del coronavirus y cuando usted sale de la casa, Señor, me cubro con tu sangre. Eso es mentira. Eso es superstición. Eso no es bíblico. En este momento fue un cordero, un animalito, que untaron su sangre en los dinteles y de ese animalito pasó de la sangre. Al ver la sangre de ese animalito, el ángel de la muerte pasó. Versículo 13. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14. Este día os será en memoria. Aquí va a establecer ya la Pascua, mire, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué estaba haciendo Jesús y sus discípulos celebrando esto? Que Dios les dijo que celebraran. Eso es la Pascua. Eso es lo que acabamos de leer, es la Pascua. ¿Quiénes podían celebrar la Pascua? Váyase conmigo hasta el versículo 43 del capítulo 12, para que usted entienda quiénes podían celebrar la Pascua y quiénes no podían celebrar la Pascua. Versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Pero cuando, mire ahí dice, después que lo hubierais circuncidado. ¿Qué era la circuncisión? A los 8 días de nacido, al niño judío, hebreo, le tomaban su pene, le agarraban el prepucio y le cortaban el prepucio del pene, y esa era la señal de que ese niño era del pueblo de Dios. Y si había un esclavo o un extranjero que quisiera tomar la Pascua, solamente la podía tomar si lo circuncidaban. Para nosotros, la salvación se parece a esto. Ya le voy a explicar más adelante. Solo ponga la atención a ese dato. Solamente era para los judíos. Nadie más podía celebrar la Pascua. Y si la quería celebrar, tenía que circuncidarse. Ya va a ver cómo para nosotros la salvación se parece a esto, porque solo para los que somos hijos de Dios, Jesús es nuestra Pascua. Para un no creyente, Jesús no es su Pascua. Yo aquí, y sin afán de ofender a nadie, entonces, ¿por qué la iglesia tradicional está celebrando la Semana Santa y con mucho respeto si ellos no son hijos de Dios? Por eso es que no entienden el significado de la Semana Santa y lo que hacen es andar paseando santos para arriba y para abajo cuando no tiene ningún sentido lo que hacen. Pero no quiero ofender a nadie, solo le estoy dando la postura bíblica, no la que yo me estoy inventando, sino lo que dice la palabra de Dios. Versículo 46. Versículo 45. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Otro dato importante, no quebraréis hueso suyo. A Jesús en la cruz del Calvario no fue necesario quebrarle ni un tan solo hueso. Ya lo vamos a ver más adelante. Toda la congregación de Israel lo hará. Toda la congregación de Israel. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Son indicaciones clarísimas. Creo que no tengo mucho que explicarle sobre eso, ya le expliqué. Solamente si era circuncidado podía comer la Pascua. Y entonces hagamos un resumen de lo que acabamos de leer en Éxodo.
¿Qué era la Pascua? La celebración de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso era la Pascua. Ahora, volvamos a Lucas capítulo 22, versículo 7. Y vamos a ver qué era lo que iban a hacer ahora aquí. Lucas capítulo 22, versículo 7. Vaya conmigo ahí. Ahora vamos otra vez. Mire desde el 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura. ¿Por qué el día de los panes sin levadura? ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando iban a preparar la Pascua? Van a comer panes sin levadura. Se me olvidó llevarlo ahí en Éxodo, pero usted lo puede buscar. En Éxodo ahí mismo, en el capítulo 12, ahí por el versículo 11, por ahí está, que les da la orden de que coman panes sin levadura durante una semana. Ahí está. Pero justamente comenzaba la celebración de los panes sin levadura con la celebración de la Pascua. Ahí lo dice el versículo 7. Luego llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ah, mire, ahí van las dos fiestas al mismo tiempo. Van las dos fiestas, la Pascua y los panes sin levadura, pero la fiesta de los panes sin levadura se extendía por una semana. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y preparadnos la Pascua para que comamos. Prepararles la Pascua, ¿cómo? Con las indicaciones que les había dado Dios a través de Moisés. Un cordero de un año, perfecto, para un número exacto de personas. Es decir, ese corderito que iban a buscar Pedro y Juan tenía que ser para 13 personas, para Jesús y sus 12 discípulos, porque no podía sobrar nada de ese cordero. Todo eso es una perfección, es un sacrificio perfecto. Panes sin levadura, tenían que tener los panes sin levadura también, y preparado con hierbas amargas. Haciendo eso, ellos prepararon la cena. Eso es lo que dice en los versículos que leímos del 1 al 13. Ahora, lo voy a llevar de una vez al versículo 17. Y aquí es donde vamos a aprender y vamos a entender lo que es que verdaderamente Jesús para nosotros, por qué Él es nuestra Pascua, por qué Él es nuestra libertad. Recuerde que la Pascua es la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces Jesús para nosotros también significa libertad, pero aquí es donde lo vamos a ver ahorita. Mire, vaya conmigo ahí al capítulo, estamos en Lucas 22, versículo 17. Mire cómo dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Hay dos cosas ahí. Versículo 17, Jesús sirve la copa por primera vez, porque si se fija, en el versículo 20 vuelve a servir la copa, pero en versículo 17 sirve la copa recordando la Pascua, la salida de Egipto, la primera vez. Leámoslo nuevamente. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Hasta ahí, no hace ninguna otra aclaración. ¿Cuál era la costumbre judía? Se sentaban en una mesa que estaba casi al suelo y se sentaban apoyados, por decirlo así, uno en el otro. Se sentaban en un cojín en el piso y ahí cenaban apoyando un codo en la mesa y uno al otro. Y entonces agarraba, en este caso Jesús agarró la copa y les dijo: tomad, habían tomado la copa y dio gracias y dijo: tomad esto. Y se lo pasó al que tenía a su lado. Y el que estaba a su lado se lo pasó al otro, al otro, al otro, al otro, hasta que la copa llegó nuevamente a Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Todos bebían de la misma copa, hasta que llegó la copa de nuevo a Jesús. Pero esa es la celebración de la Pascua. Ahora, viene ahora el versículo 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ya le explicó ese versículo. Ahora nos vamos al 19.
Aquí es donde vamos a entender por qué Jesús es nuestra Pascua. Mire cómo dice el 19. Y tomó el pan y dio gracias a Dios, obviamente. Eso era la costumbre, dar gracias a Dios. Jesús lo hizo, dio gracias a Dios. Y partió el pan y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo. Vamos ahí, despacio. Recuerda que los panes, ¿qué le dije que significaban los panes sin levadura? ¿Por qué tenían que ser panes sin levadura? Porque significaban la pureza, que no iba a haber pecado, que no iba a haber maldad, que no iba a haber falsedad, que no iba a haber engaño, que no iban a haber enseñanzas falsas. Ese es el significado de los panes sin levadura, es decir, un pan puro. Y Jesús está diciendo, este es mi cuerpo. Lo que Jesús estaba partiendo en ese momento era un pan sin levadura, un pan que representaba la pureza de Cristo. Espero estarme dando a entender. Eso es lo que representa aquí. Y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y cenaron, habiendo partido los panes, comieron el cordero con las hierbas amargas, con ese pan sin levadura, que representaba el cuerpo de Cristo, que estaba a horas de ser sacrificado por usted y por mí. Porque usted y yo no somos perfectos y los discípulos no eran perfectos, entonces se necesitaba alguien perfecto. Y habían matado un cordero. Jesús estaba a punto de morir como el cordero pascual. Y no era casualidad que estuviera sucediendo en la Pascua. Yo espero estarme dando a entender. Vieran cómo anhelo tenerlos enfrente, cerquita, para saber que me están entendiendo, como hacemos en la iglesia. Pero espero que sí, estarme dando a entender. Partió el pan en señal de que él iba a morir. Partió el pan y lo dio a sus discípulos. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa por segunda vez. Pero esta copa ahora sí tiene un significado diferente. Mire cómo dice. Diciendo, esta copa, la anterior, no, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Vamos a ir despacito. Habían estado celebrando la Pascua y habían conmemorado que habían salido de Egipto, pero para poder salir de Egipto tuvieron que matar cada familia un cordero para poder poner la sangre de ese cordero en los dinteles y en los postes de las casas. Y ese cordero, ¿qué debía? Nada. Pero esa señal de la sangre iba a ser la señal por la cual la muerte no iba a llegar a esas casas. Jesús está diciendo que su sangre está a punto de ser derramada como la de aquel cordero pascual que no debía nada. Jesús, sin deber nada, sin ser pecador, estaba a punto de derramar su sangre para que usted y yo podamos ser hijos de Dios, para que usted y yo podamos ser salvos. Y esa copa de vino que levantó en ese momento estaba significando o tomando el ejemplo o la estaba poniendo como un ejemplo de el sacrificio que él iba a hacer al derramar toda su sangre sin deber nada. Y ahora usted y yo estamos teñidos de la sangre de Cristo y Dios nos ve y ya no hay condenación para usted y para mí porque estamos teñidos de la sangre de su Hijo, del Cordero Perfecto. Mateo 7, cuando Jesús es bautizado, dice la voz de Dios desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solamente Jesús, su sacrificio, le complacía a él. Por eso, más adelante, y lo que vamos a estudiar el domingo, Dios le levantó de los muertos. Si el sacrificio de Cristo no hubiera complacido al Padre, Jesús no hubiera resucitado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay otra cosa importante en este versículo 20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esto es importante, mire, esto es el nuevo pacto en mi sangre.
Oh, ¿cómo así un nuevo pacto? Entonces ya había otro pacto. En la Biblia hay 7 pactos. El pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noémico, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Y el que nos interesa ahorita es este que Jesús dice aquí. Este es el nuevo pacto. Todos los pactos anteriores no nos interesan ahorita. Vamos a hacer mención del pacto mosaico. ¿Una mención para qué? Para entender a qué se refiere Jesús con este nuevo pacto. Dios le dio a Moisés unas tablas de la ley, donde no solo, donde le dio los 10 mandamientos, pero la ley era mucho más amplia de eso. Y el pacto mosaico decía que el que cumplía la ley se salvaba y el que no cumplía la ley moría. Eso es el pacto mosaico. Y no hubo nadie que pudiera cumplir la ley. Entonces, automáticamente todos estaban condenados a muerte. Igual que usted y yo. Estamos condenados a muerte por no poder cumplir la ley de Dios. Pero Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Él estaba a punto de morir porque requería que para que hubiera perdón de pecados por un año, cada año sacrificaran un cordero por persona. Y Jesús dice, yo voy a ofrecer mi sangre como cordero para que ustedes sean salvos. Jeremías 31:31, acompáñenme ahí para que lo podamos entender. Ahora vamos a entender a qué se refiere ese nuevo pacto. Jeremías 31:31. Y lo vamos a leer, creo que hasta el 34 vamos a llegar. Sí, vamos a leerlo. Jeremías 31:31. Espero que tenga su Biblia ahí. Yo me estoy imaginando que todos tienen su Biblia ahí, así que vamos a leer Jeremías 31:31. Mire cómo dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ahí está, mire, aquí está profetizado el nuevo pacto. Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a ver, con la casa de Judá. ¿Por qué aclara aquí con la casa de Judá? Y nos vamos a ir de una vez así para que me entiendan. Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, ¿con quién estableció este pacto Dios? Con Jesús. No me voy a detener ahorita porque el tiempo se me hace muy corto para poder explicarle todo esto tan ampliamente, pero la Biblia en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pedro, dice que el plan fue hecho antes de la fundación del mundo. ¿Cuál plan? Este pacto del que estamos hablando. Jesús y el Padre se pusieron de acuerdo desde antes de la fundación del mundo y dijeron, Hijo, es necesario que tú vayas y derrames tu sangre por estos pecadores para que ellos puedan ser salvos. Y eso dice así aquí. Y Jesús era de la tribu de Judá. Ya el pacto estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero recuerde que para sacarlo tuvieron que sacrificar un cordero y poner la sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas de sus casas, y el objetivo de este pacto era que este pueblo le sirviera a Dios en el desierto. Cuando Moisés llega donde Faraón le dice, deja ir a mi pueblo para que sirva a Jehová en el desierto, que le sirvieran y le adoraran. Por eso dice aquí en el 32, que el pueblo de Israel invalidó el pacto. Ellos lo invalidaron, pero Dios ya tenía el otro pacto hecho, porque a Dios nada lo toma de sorpresa. Y lo acabamos de leer en el versículo 31, volvámoslo a leer. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y cuál era ese pacto? Lo que acabamos de leer allá en Lucas. Vuelva conmigo, lo vamos a dejar hasta ahí por el tiempo. En Lucas 22:30, vamos al versículo 20, Lucas 22:20. Mire cómo dice,
Este es el pacto. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ese nuevo pacto. Jesús lo profetiza en Jeremías. Jesús lo ratifica aquí. ¿Y a dónde se cumple? Juan 19:30. Vaya conmigo ahí, para que usted entienda a dónde este pacto ya se da por cumplido. Juan 19:30. Mire cómo dice Juan 19:30. Ya está Jesús en la cruz. Ya está a punto de morir. Y pronuncia estas palabras. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando dice consumado es, eso quiere decir está cancelado. Pero présteme su atención unos segunditos más. Está cancelado. ¿Cancelado qué? Cancelado el antiguo pacto, porque él fue el único que pudo cumplir todos los requisitos de la ley. Él fue el único cordero perfecto, como el cordero pascual. Él ofreció su cuerpo perfecto. Él derramó su sangre, como la sangre de ese cordero. Él firma el pacto de sangre con su Padre. Es un pacto de sangre. Y cuando ha derramado toda su sangre, dice, está cumplido. Cumplí el antiguo pacto y doy apertura al nuevo pacto. ¿Con qué lo firmó? Con su sangre. Solamente Jesús podía hacer eso. Él era el único perfecto. Por eso Dios dijo que Él era el único perfecto y aceptado delante de sus ojos. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo voy a llevar a un último versículo. Hebreos 9:16. Hebreos 9:16. Hebreos 9:16. Mire cómo dice Hebreos 9:16. Se lo leo para ir terminando. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Esto se está refiriendo, voy a leerlo desde el versículo 14 para que tengamos un poquito más de contexto y usted me entienda mejor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, un cordero perfecto? Tenga eso en mente. Cordero perfecto, menor de 1 año, se ofreció en sacrificio perfecto, se ofreció en sacrificio a sí mismo sin mancha, perfecto a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué había sacado Dios al pueblo de Israel? Para que le sirviera. ¿Para qué nos ha hecho sus hijos Dios a nosotros? Para que le sirvamos. Así que es por eso mediador de un nuevo pacto. ¿Qué dijo Jesús? Este es el sangre de del nuevo pacto, que lo firmo con mi sangre, que por ustedes es derramada hoy. Así que pongo un mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Para que pudiera cancelar el Antiguo Testamento, la ley, era necesario que Jesús muriera, para que ahora usted y yo tengamos un nuevo testamento, un nuevo pacto, donde dice que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Y con qué lo selló Jesús? Con su sangre. Era necesario que Jesús muriera. Por eso es que se celebra esta Semana Santa. Ese es el motivo de la Semana Santa. No es andar chupando, no es andar mujereando, no es andar de drogo, no es andar de loco. Ese es que entendamos
que Jesús tenía que derramar toda su sangre para que usted y yo hoy nos llenemos toda la trompa diciendo que somos hijos de Dios, hermano? Porque lo decimos con un gran garbo, que somos hijos de Dios. Pero si Jesús no hubiera derramado su sangre, si Jesús no hubiera derramado toda su sangre en la cruz del Calvario, si Él no hubiera entregado su cuerpo, usted y yo no podríamos ser hijos de Dios. Pero decía, recuerde la Pascua, que solo la podían tomar los hijos de Dios. Exactamente. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha recibido y no ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, usted no es hijo de Dios. ¡Ay, qué duro! ¿Y qué quiere que haga si yo no le estoy mintiendo? Usted no es hijo de Dios. Y usted hoy necesita recibir a Cristo en su corazón para poder celebrar esta Pascua que para nosotros significa la libertad del pecado. Para el pueblo de Egipto, para el pueblo de Israel significó la salida de Egipto. Para usted y para mí que tenemos a Cristo en nuestro corazón, significa la libertad de nuestros pecados. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo esta tarde quiero pedirle que en fe usted acepte el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No es una fábula, no es una historia. La Semana Santa no se la inventaron los hombres, lo estableció Dios a través del primero el sacrificio de un corderito inocente y luego a través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, para que usted y yo hoy podamos estar aquí confiados en que somos hijos de Dios. Vamos a orar. No se desconecte todavía. Quiero que me acompañe a orar. Señor, te damos gracias por lo que has hablado en nuestras vidas ahora, lo que nos has enseñado a través de tu palabra, ese sacrificio perfecto de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Si usted está ahí de ese lado de la pantalla, con su teléfono en la mano o su computadora, y usted no tiene a Cristo en su corazón, y usted ha comprendido hoy que el único sacrificio valedero es el sacrificio de Cristo en la cruz. No quiero ofenderle, pero sacrificios humanos a Dios de nada le sirven. No los acepta. Que usted camine de rodillas, que usted flagele su cuerpo, que usted se ponga en penitencia, no satisface a Dios. Porque el único sacrificio que iba a satisfacer a Dios fue hecho en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Y si usted está ahí y hoy quiere pedirle a Cristo que entre en su corazón, yo le invito a que repita esta oración después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, vaya al cielo contigo. Amén. Si usted hizo esa oración con fe, repito, con fe, usted ahora es un hijo o una hija de Dios. Y antes de terminar, quiero orar por usted. Señor, te doy gracias por estas personas que pueden haber hecho esa oración este día. Gracias porque la salvación ha llegado a ellos, así como libraste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto, como nos has librado a nosotros de la esclavitud del pecado, ahora hay personas que se han agregado a tu reino. Gracias por eso, Señor. Señor, gracias por lo que estás haciendo en medio de esta cuarentena, por el privilegio de poder predicar tu palabra a través de estos medios. Y porque yo creo, Señor, que hoy tu palabra está siendo más predicada que en otras ocasiones. Bendícenos a cada uno, danos paz, danos tranquilidad, Señor. Te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerde, mañana, 5 de la tarde, culto de milagros. 5 de la tarde, culto de milagros con nuestro hermano Juan Carlos. Por favor, conéctese. Sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios y poniendo nuestra confianza en Él. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos mañana, si Dios permite.